Bueno, pues buenos días. Hoy se ha consumado la peor de las corrupciones, que es dar luz verde a que se puedan comprar votos de diputados del Congreso de los Diputados a cambio de impunidad para cometer delitos. Así mantuvo Pedro Sánchez el Gobierno hace 2 años y lleva 2 años perseverando en esa actitud de demolición de todas las instituciones y todas las normas del Estado de Derecho para mantenerse en el poder. El Tribunal Constitucional, asaltado por el autócrata Pedro Sánchez, ha amparado hoy la ley de amnistía, una ley que es manifiestamente anticonstitucional, como han dicho todos los operadores jurídicos que la han estudiado. Una ley que, además de blindar al prófugo, a varios prófugos de la justicia y a los golpistas, avala el golpe de Estado en Cataluña, humilla y desprotege a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y rompe con la igualdad de todos los españoles ante la ley, creando ciudadanos de primera y de segunda. Y además, solo en la última semana hemos conocido noticias de corrupción. El juez ha pedido al Tribunal Supremo que investigue al ministro Bolaños por falso testimonio y por malversación de caudales públicos. Hemos tenido al ex número 2 del PSOE y a su mano derecha testificando sobre cómo se lo llevaban muerto en esa trama de corrupción de Koldo y de Ábalos. Hemos tenido al sustituto de Ábalos en el PSOE y con el que empezó toda esta trama de corrupción, pues investigado también por todas las mordidas en Navarra. Y por lo tanto, este es el panorama que tenemos en España, un gobierno chapoteando en la ciénaga, en el lodazal de la corrupción, esa corrupción política, económica, moral e institucional de un presidente del gobierno que es incapaz de decir la verdad ni siquiera a nuestros socios de la OTAN, a quien también pretende engañar con esa naturalidad con la que nos mienta a los españoles. Y entiendo que los socios de la OTAN pues se dan cuenta de ese intento de engaño cuando dice que no va a hacer una inversión y luego firma un documento que dice exactamente lo contrario. Así que este presidente que ya conocíamos en España, mentiroso, incapaz de mantener ningún acuerdo, pues ya están conociendo en el resto del mundo, para bochorno de España, cuál es la catadura moral de este personaje. Y nada más, quedo a su disposición. Buenos días. Hoy se debatía en la Junta de Portavoces la petición de Vox de 3 plenos monográficos. ¿Lo han rechazado ustedes? Me gustaría saber cuál es el motivo por el que lo han rechazado. Bueno, pues esto es parte de ese postureo de Vox y de una cuestión peligrosa y preocupante que le ocurría a la portavoz anterior de Vox y que parece que la nueva portavoz de Vox pues sigue teniendo el mismo defecto, que se cree que el trabajo de los diputados es únicamente asistir a los plenos en esta Cámara y por lo tanto que trabajan 3 jueves al mes y el resto es periodo vacacional. Yo, si esa es la visión de la portavoz de Vox, pues estaría preocupado siendo sus votantes porque tendrían una cantidad de vacaciones extraordinaria. El trabajo de los diputados es mucho más que eso. El Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid define los periodos hábiles en la Asamblea y el primer periodo del año termina en junio y el siguiente empieza en septiembre. Y el resto del tiempo, pues los diputados siguen haciendo su trabajo, que siguen teniendo que hacerlo y, por supuesto, todos los diputados del Grupo Parlamentario Popular siguen haciendo trabajo durante el mes de julio, por supuesto. Entonces, si los diputados de Vox, en cuanto termina el último pleno aquí, se van de vacaciones, pues efectivamente tendrían unas vacaciones de manera absolutamente injustificable. No es el caso de los diputados del Partido Popular. Si los diputados de Vox se toman tantas vacaciones, pues que lo expliquen o que renuncien al salario que cobran. Esa es la cuestión. Bueno, yo quería preguntarle, por un lado, por un balance de cómo ha sido la actividad parlamentaria, especialmente por las críticas de la oposición a la labor de la mesa, y por otro lado, por 2 asuntos que nos ha hablado la portavoz de Vox. Por un lado, ha sacado pecho de haber tumbado medidas en Torrelodones de cuestión económica, y por otro lado, dice que le han arrancado a la alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, a Paloma Tejero, una rebaja de la cuota de basuras. Ver si esto es verdad o ha sido una medida del gobierno local. Muchas gracias. Bueno, pues sobre la actividad parlamentaria, pues estamos muy satisfechos en estos 2 años que llevamos de legislatura. En este Ecuador de la legislatura pues se han aprobado ya 19 proposiciones o proyectos legislativos, bien del Grupo Popular, bien del Gobierno o bien en consenso con otros grupos parlamentarios y por lo tanto esta es una Cámara que funciona y además es una Cámara donde el Gobierno regional da explicaciones a la oposición. Es probablemente la presidenta que más preguntas
responde a los grupos parlamentarios y, por lo tanto, aquí lo que ocurre tanto en el Pleno como en las comisiones, que es una asamblea con un trabajo vertiginoso, que saca leyes, que saca iniciativas, que se controla al Gobierno. Las cifras las ha dado en una nota de prensa, creo, la Asamblea de Madrid. Pues son datos que están ahí y que se pueden comparar, por ejemplo, con los datos de lo que responde el presidente de Castilla-La Mancha a los grupos parlamentarios en su Parlamento, que es ninguna pregunta. Bueno, pues desde luego yo creo que hay que pedir explicaciones a los parlamentos donde no se funciona, y en esta Asamblea de Madrid pues hace mucho trabajo y yo creo que muy bueno. Y sobre Pozuelo y Torrelodones son cuestiones municipales, que yo entiendo que la portavoz de Vox quiere sacar aquí para contar toda la actividad de Vox a nivel municipal en los distintos pueblos, y nos cuenta aquí. Entiendo que a ustedes les parece muy interesante toda la actividad de Vox en los distintos municipios, en los 179 municipios de la Comunidad de Madrid. No conozco los detalles de Torrelodones, y lo que se ha dicho sobre la tasa de basuras, hay que recordar que la tasa de basuras es una imposición de Pedro Sánchez en contra de los ayuntamientos, que nosotros estábamos en contra de la imposición de esa tasa de basuras, porque el cumplimiento de las obligaciones que imponía la Unión Europea no eran necesariamente una tasa de basura, sino que había otras opciones, y por lo tanto los vecinos de cada municipio de la Comunidad de Madrid, que tienen que pagar ahora y antes no lo hacían, una tasa de basura, tienen que saber que es por una imposición, una obligación legal que nos impone Pedro Sánchez a todos los ayuntamientos. Buenos días. Hemos escuchado a la portavoz de Más Madrid siendo muy crítica con la presidenta Ayuso por sus declaraciones ayer en Nueva York de apoyo a Estados Unidos, tendiendo puentes con Estados Unidos, justo cuando en la OTAN pues Sánchez estaba criticando el gasto de defensa y demás, y ha llamado pagafantas de Trump a la presidenta Ayuso, por si quiere contestar a la portavoz y qué le parece sus declaraciones. Gracias. Bueno, pues es una declaración impresentable, como tantas veces hace Manuela Bergerot en esta asamblea. La presidenta se ha alineado estando en Estados Unidos, ha dicho que la administración regional de la Comunidad de Madrid es proamericana, como no puede ser de otra manera. La Comunidad de Madrid es una región abierta, es una región cosmopolita, es una región con un puente a Hispanoamérica, con una magnífica relación transatlántica con los Estados Unidos, una región pro-europea que fomenta sus relaciones también con Asia, y por supuesto tiene que estar profundizando sus relaciones con Estados Unidos, que es un socio estratégico para toda España, pero especialmente también para la Comunidad de Madrid. Y desde luego en esta polémica entre la verdad y Pedro Sánchez elegimos la verdad. Y entre nuestros socios de la OTAN y las mentiras constantes de Pedro Sánchez elegimos a nuestros socios de la OTAN. Lo que ha hecho Pedro Sánchez es impresentable. Ha salido a darnos una rueda de prensa sin periodistas y sin preguntas, y a contarnos que no iba a aceptar una inversión del 5% del PIB dentro de una década para aportar a la OTAN, y a continuación ha firmado un documento para decir que sí, que acepta precisamente esa senda que lleva al 5% de inversión en 2035. Y por lo tanto nos ha mentido a todos los españoles, y luego ha afirmado lo contrario. Tanto ha mentido que se lo han afeado el resto de los socios, que sí han firmado ese acuerdo, y pueden parecerle más fácil o más difícil llegar a esa inversión, pero es un compromiso que adquieren todos los socios, lo firman, y por lo tanto, y esto es lo que es distinto en Pedro Sánchez, lo firman y por lo tanto lo van a hacer o se comprometen a hacerlo. Porque Sánchez está acostumbrado a firmar una cosa y a hacer cualquier otra, entonces no le importa decir una cosa y firmar otra, no le importa firmar un compromiso y después afirmar categóricamente que no lo piensa cumplir. Y eso es lo que hace que España esté en una situación comprometida con el resto de nuestros socios, que nos miran con recelo, con desconfianza, y por eso la presidenta también insistió ayer que España no es solo su gobierno, que España es un país que tiene comunidades autónomas, que tiene distintos niveles de la administración, y que se puede trabajar con todos ellos, y que no todos son así, y que España es mucho más que Sánchez, y que Sánchez pasará y seguirá España y seguirá cumpliendo con sus compromisos. A mí me daba vergüenza ayer escuchar a Giorgia Meloni riéndose de Pedro Sánchez por decir una cosa y haber firmado la contraria, porque claro, es que los documentos están ahí. Las mentiras de Sánchez deberían ser un poquito más elaboradas y deberían ser un poquito menos fáciles de desmontar. ¿Qué tal, portavoz? Siguiendo con la pregunta de mi compañero, quería
trasladarle la pregunta que se hacía aquí la portavoz socialista, y es si ustedes, si la presidenta Ayuso está de acuerdo en aumentar el gasto militar al 5% del Producto Interior Bruto. Esa es la pregunta que trasladaba aquí la portavoz socialista. Y por otro lado, si me permite, a nivel interno, ayer conocimos que finalmente el Partido Popular de Madrid no va a presentar enmiendas al nuevo sistema de primarias del partido que se va a aprobar en el Congreso. Quería preguntarle cómo se interpreta esa no implementación de enmiendas, si entienden ustedes que es un paso atrás, que no era el momento de abrir un debate con el señor Feijóo y con el resto del Partido Popular. Gracias. Bueno, pues sobre la primera cuestión, esto es muy del Partido Socialista, ¿no? Es una competencia que es del Partido Socialista, que es central y que pide a los demás que digan qué harían, ¿no? Este caso, en el caso del compromiso con la OTAN, tiene que ser el presidente del Gobierno el que decida qué es lo que quiere hacer y firme el compromiso correspondiente. Y la portavoz del Partido Socialista, lo mismo. ¿Es competencia de Isabel Díaz Ayuso decidir el porcentaje de inversión que se destina a la OTAN? No lo es. Por tanto, que sea el presidente el que se haga cargo de los compromisos que adquiere. Lo que reclama la presidenta, lo que reclama el Partido Popular, como es lógico, es que sea leal con los socios de la OTAN y que cumpla los compromisos que firma. Y si no, que no los firme. Si cree que el presidente que no debería estar en la OTAN, pues que diga que queremos salirnos de la OTAN o que queremos llegar a otro tipo de acuerdo y que lo haga. Lo que no puede ocurrir en ningún caso es que salga a mentir a los españoles diciendo que no va a aceptar el 5%, que firme el 5% y que a continuación salga diciendo otro presidente hubiera firmado el 5% y yo no lo he hecho. Porque hay un papel firmado y es una mentira muy fácilmente desmontable. Entonces eso es lo que no puedo hacer. Y sobre el Congreso, bueno, desde el PP de Madrid siempre hemos defendido la participación de los militantes en los congresos, que se respete la voz de la militancia. Con el sistema que se ha propuesto, entendemos que se respeta la voz de los militantes porque los compromisarios que van a salir elegidos para el siguiente Congreso tienen que adscribirse a un candidato y, por tanto, llevan un mandato de los afiliados que le eligen de votar a ese candidato que están eligiendo. Por tanto, entendemos que se respeta la voz del afiliado. Entendemos que tampoco es momento de entrar en muchos más detalles sobre el sistema de elección. Quedan flecos en ese sistema que estará resuelto en el reglamento marco de congresos que tendrá que aprobarse en unos meses y, por tanto, en esa segunda fase, pues entendemos que es un momento de seguir trabajando en ese modelo y ahí el Partido Popular de Madrid estará como siempre. Ahora mismo no hay que desviar el foco de atención sobre las noticias que hay. Tenemos un congreso, estamos trabajando en él. El Partido Popular de Madrid ha presentado una serie de enmiendas a los documentos, tanto de estatutos como a la ponencia política. Trabajamos tranquilamente y lealmente con esos documentos. Llegaremos al congreso tranquilamente. Haremos el trabajo que hay que hacer y nos pondremos al servicio de la dirección nacional que salga de ese congreso, como no puede ser de otra manera. ¿Qué tal, portavoz? El pasado mes de octubre presentaron ustedes dos reformas de las leyes LGTBI y trans. Ha terminado el periodo de sesiones, hemos llegado al mes de junio, ese debate no se ha producido, no se han aprobado la reforma de esas leyes. Aprovechando que estamos en el mes del orgullo, le pregunto por qué calendario tiene previsto el Partido Popular para debatir y aprobar la reforma de las leyes para ajustar a esa exigencia que hizo el Tribunal Constitucional. Gracias. Bueno, como dice, esto fue de octubre, el pronunciamiento constitucional es posterior. Lo que aquí ha ocurrido es que nosotros hemos hecho unas modificaciones ambiciosas de las leyes LGTBI de la Comunidad de Madrid, unas reformas amplias para equilibrar los derechos de todos. Estamos muy conformes con esas reformas que hicimos en su momento y que aprobamos en ese momento en esta Asamblea. Estamos conformes con esas reformas. Planteamos efectivamente una modificación técnica de esas leyes que quedó ahí pendiente de ver cómo el pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Lo que ha pasado es que el Tribunal Constitucional solo se había enmendado, solo se había discutido uno de los artículos de esas leyes que eran muy amplias. Solo un artículo de esa ley ha considerado el Tribunal Constitucional que no se ajusta a la norma y que, por lo tanto, además es un artículo muy específico de un tema procedimental, de la personación, de las asociaciones en determinados procedimientos. Es decir, una cosa muy menor que no desvirtúa en absoluto. El resto, que no solo es que no se haya echado atrás por parte del Tribunal Constitucional, sino que no ha sido ni siquiera criticado, no ha sido ni siquiera
recurrido por ni el presidente del Gobierno ni los grupos políticos. Lo que quiere decir es que el resto de la reforma, toda nuestra reforma, es plenamente constitucional, es plenamente ajustada a derecho, estamos conformes, se equilibran todos los derechos y, por lo tanto, no vemos urgencia en hacer ningún ajuste en este momento. Pues muchas gracias.